3, 2, 1. Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el medievalismo. En el medievalismo, el tema de las gestas, ¿no? Sobre todo el tema del heroísmo, ¿no? Del heroísmo para cuidar a su, bueno, al tema de la iglesia, por supuesto, pero al jefe de su reino, ¿no? De los reinos, de los espacios medievales que habían, ¿no? En esa época donde la mujer no tenía tanto valor en el sentido de habla, de palabra, pero que sí se representaba su tema de cuidado en los personajes heroicos, ¿no? Como el Cid Campeador y todos esos personajes del medievalismo. Bueno, en esta época, ¿qué nos sirve hablar de medievalismo? Por supuesto, para hablar de valores heroicos representados por estos personajes, ¿no? Que cuidaban a su familia y todo eso. En un momento que hablamos de coronavirus, donde, bueno, hay cabezas de familia que tienen que cumplir estas órdenes humanas, ¿no? Que es de cuidar al otro y todo eso. Y bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy, literatura para quinto año de secundaria, el medievalismo, profesor Jorge Ureta Sandoval. A ver, veamos. A la caída del Imperio Romano de Occidente trajo como consecuencia el derrumbamiento del sistema esclavista, ¿no? Y el establecimiento del feudalismo. ¿Ok? Se acabó el esclavismo, como lo manejaba el Imperio Romano, pero se entró al tema del feudalismo, de los reyes feudales, ¿no? de los dueños de un feudo, ¿no? de un campo. Entonces la gente pertenecía para esos feudos, ¿no? Para esos campos. Entonces ya no había un solo rey, sino había varios gobernantes que se juntaban para representar una sola bandera, ¿no? Como lo hubo en España y luego en otros países. Pasó a la nobleza terrateniente, ¿no? El que tenía más tierras era el más adinerado, el que más poder tenía, y la gente que vivía en esa tierra tenía que servirlo, ¿no? Como señor. A partir de este momento cambiaron muchas cosas: la pintura, la música, la literatura, que fueron utilizadas por la iglesia como medio de sometimiento ideológico. A ver, ¿qué pasó? Lamentablemente en esa época oscura además, las artes fueron servilistas, ¿no? O sea, cumplieron una función de servir, no de cuestionar. Entonces la educación por ende cayó, ¿no? Cayó en cultura. Entonces una época oscura se le conoce además, ¿no? Las obras de esa época eran compuestas en latín, todos en latín, pero a partir del siglo XII, con el surgimiento de las ciudades, serán compuestas en lengua romance por los juglares. Entonces, cuando empezó el medievalismo, se componía todo en latín, pero después llega el tema de las lenguas romances por los juglares, ¿no? Acuérdense que las lenguas romances vienen de un latín vulgar, ¿no? De un latín usado por soldados y todo. Entonces, también decaen en el tema del lenguaje, en el tema de las lenguas, en la calidad, ¿no? Por los trovadores y los bardos, ¿no? Los bardos son los famosos poetas de esa época. Asimismo, resurgieron la música, la pintura y la literatura. Ok. A ver, ¿qué siglos ocupa la literatura medieval? El siglo V y el siglo XV. Entonces, tuvo 10 años de siglos, ¿no? Donde el medievalismo rigió sobre la cultura y sobre todos, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico-social? Primero, se da a mediados del siglo V, como hemos dicho, y el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras, ¿no? Se prolonga hasta el fin del siglo XV, cuando cobra fuerza el fenómeno del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es el que libera, ¿no? Libera de ese suyamiento, de esa época oscura, ¿no? Y Europa inicia su expansión mundial. Entonces, cuando Europa decide conquistar otros lugares, ahí se liberan del tema medieval y ya nace el Renacimiento. Esta segunda edad de la historia estuvo asignada por el sistema feudal, ¿no? Ya hemos dicho los feudos, ¿no? Los dueños de tierras, ¿no? Fue la única institución, la Iglesia Católica fue la única institución que tuvo realmente poder sobre todo el mundo occidental, ¿no? Entonces rigió culturalmente y la vida de los hombres, ¿no? Entonces ahí, lamentablemente, cuando una institución o un poder rige sobre los demás, sobre todos, lamentablemente siempre se da a ciertos abusos, ¿no? Y en la literatura también pasó eso, ¿no? Habían exponentes interesantes que fueron eliminados, por supuesto, por tener unas posturas distintas. Y no se les conoce, por supuesto. Ok, ¿qué género se trabajó en el medievalismo, ¿no? El tema épico, el lírico y el teatro. El épico, los poemas, ¿no? Los cantares de gestas, quienes lo hacían, los juglares, la novela de caballería,
la Divina Comedia de Dante y el Decameron de Boccaccio también se embarcan ahí, ¿no? En la época del medievalismo. Por supuesto, hemos hablado de Dante y Decameron. La Divina como el Decameron tienen otro valor, más alejados, pero igual siguen siendo parte de cierto civilismo de la iglesia, excepto el Decameron, que se marca un poco más al tema erótico, ¿no? El lírico está la poesía hagiográfica, son a los santos, poesía a los santos. Bien, márquenos bien que puede venir el examen. Poesía hagiográfica, o sea, sobre los santos. Poesía de amor cortés, los trovadores lo dedican, ¿no? Y en teatro, autos sacramentales, siglo XII, ¿no? Los autos sacramentales, teatros con corte eclesiástico, por supuesto. ¿Qué características? Lo básico, teocentrismo, ¿no? Centro a Dios. El único centro de todo el mundo es Dios. Dios es el centro de todo. Temática heroica, histórica y religiosa. Por supuesto, el tema religioso no puede salirse de ahí, ¿no? La evolución de la lírica hacia su sentido subjetivo, el tema subjetivo, de ver lo que siente el hombre mediante el alma, el espíritu y todo lo que transmitía la iglesia en esa época. Uso de lengua romance, el castellano, italiano, el francés y las demás lenguas romances. Exaltación a lo nacional, sí, se exaltó a lo nacional, pero de un punto de vista corto, pequeño, ¿no? De feudo nada más. Ok, división y manifestaciones. Vamos a ver. Se dividen en tres periodos: la Alta Media, el Medioevo y la Alta Edad Baja, ¿no? La Alta Edad Media, ¿ok? Se da a partir de la caída de Roma Occidental hasta la invasión árabe de España, ¿ok? ¿Qué pasa con España y con el resto de Europa? Se propicia la creación literaria. Sí, fue una edad retórica y eclesiástica que vivía de abstracciones y formas. En el Medioevo, ¿no? Cuando se da el feudalismo y las cruzadas, las famosas cruzadas, terribles para muchos estados, por supuesto, bueno, me refiero para muchos feudos, una cantidad de sangre histórica, no solamente en los libros, sino en la misma realidad, ¿no? Terrible esa época. Se dio la lírica, ahí están los harchas mozárabes, el tema de los árabes, la épica, el menester de juglaría, los cantos de gestas, ahí está, en el medioevo está el cantar de Miocic, ¿no? El menester de creencia, Gonzalo de Berceo. En la lírica, lo tradicional de la lengua vulgar, Cortés, ¿no? Y la épica, el tema del canto a Roldán, en el resto de Europa, Francia, y el cantar de Nibelungo. Entonces, en el medioevo salen los tres cantares que están más importantes: el cantar de Miocic, el cantar de Roldán y el cantar de Nibelungo. Miocic, España, ¿no? El de Roldán en Francia y el Nibelungo en la famosa Alemania, ¿no? En la Alta Edad Baja, ya, afianzamiento de la burguesía, ya se había vuelto un tema más de los dueños de los feudos, mucho más millonarios, por supuesto. Irrupción del humanismo, aparece el tema de humanismo. Acá ya empieza a caer ya el medioevo, ¿no? El medievalismo, como se le conoce. La caída de Constantinopla, clave en este cambio, y el descubrimiento de América. Ya cuando se descubre América, se hace un nuevo giro, se piensa en conquistar, pero sobre todo se piensa en el tema de culturizarse, ¿no? El ser distintos a los hombres que quiere conquistar. Narrativa, el infante de don Juan Manuel. Lírica, Jorge Manrique con las famosas coplas a la muerte de su padre. Excepcional obra poética, vital para autores hasta el momento, ¿no? El Coplas a la muerte de su padre, por supuesto que insta a obras del futuro como Canto a ti mismo, cantos barrocal de escritores como Sabines, escritores más cercanos a nosotros. En peruanos, el penúltimo copé, Johnny Barbieri, que tiene un corte muy cercano a Jorge Manrique, deberían buscarlo. Y en humanismo tenemos a Helio Antonio Nebrija, ¿no? Que creó el tema de la primera RAE, de la primera desarrollo gramática de España, además, ¿no? Un hombre muy importante. Y en el resto de Europa, por supuesto, aparecía Dante, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, ¿no? Que resistían un tema a favor del catolicismo, pero que su obra empezó a tener una gran calidad. Entonces, a tener una gran calidad de estilo y un reconocimiento a Virgilio y a los romanos, entonces empezaron a cambiar esto un poco, ¿no? Ok, hablemos un poco del cantar de Miocic, ¿no? Primero consta de tres partes: el destierro, la boda de la hija del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Ok? Las sesiones se suscitan linealmente, ¿no? O sea, inicia acá, avanza y acá acaba. Linealmente, ¿no? Hay un salto de tiempo, ¿no? Y el narrador es omnisciente, o sea, lo sabe todo. El narrador omnisciente es que lo sabe todo: lo que siente el enemigo, lo que siente el personaje principal, lo que ven sus ojos, cómo palpita por dentro y todo eso. El inocente es el dios, ¿no? El que sabe todo. Los versos son irregulares. Sí, ese es el problema del cantar Miocic, muy aparte además de la forma de la lengua romance que está escrita, que es un poco complicada. Son irregulares, ¿no? No es tan bello. Y sus versos son alejandrinos, su forma de verso, su métrica, ¿no? 14. Presenta tono realista. Sí, es un tono
hay una realidad, sí, pero hay una perspectiva, es algo subjetivo también, ¿no? Hace uso de epítetos, comparaciones, las famosas comparaciones, ¿no? Los epítetos son una comparación de algo irreal con algo real, ¿no? Realiza descripciones breves, también muy pocas descripciones breves. Creo que por eso mismo el medioevo era mediocre un poco, ¿no? Las descripciones breves, y ahí poco que se sale de eso es Dante, ¿no? Con su obra La Divina. Tema principal, el honor del Cid. Tema secundario, la lealtad, el cristianismo, el amor y la amistad, ¿no? Y los personajes, ahí, bueno, ahí están los infantes de Carrión, García Ordóñez, Martín Otolonís y Pedro Bermúdez, Raquel, las hijas, todo más. Bueno, es una obra esencial por el tema del heroísmo, por supuesto, ¿no? De verdad, voy a confesarles, a mí no me agrada casi la literatura del medioevo, para nada. Y el Cantar de Miocic no me parece tan excepcional, pero es importante porque a partir del Cantar de Miocic trabaja en el tema, el resto de autores, a pasar el tiempo trabaja el tema del heroísmo, ¿no? Y es muy esencial. Entonces, hablemos un poquito del destierro, ¿no? Cuando el rey Alfonso VI envió a Ruy Díaz, así se llamaba el personaje, el Cid, a cobrar las parias del rey de Sevilla, Al-Matumanchis, el Cid tuvo que enfrentar al rey Almudmúfar, quien ayudó por algunos nobles españoles, atacaba al sevillano constantemente. En la lucha, el Cid derrotó al Muzafar y humilló al conde García Ordóñez con la mesada de barba. ¿Qué pasaba ahí? A ver, en esa época los hombres se dejaban crecer sus barbas, ahora también algunos, con el tema del COVID, no se afeitan, pero era muy importante, era como algo tan importante como el apellido, ¿no? ¿No? El trastocar el apellido, ¿no? El insultar el apellido, era en ese caso la barba. Entonces, cuando alguien quería mandarle una afrenta o querer luchar en vida y muerte, si tocabas o jalabas la barba, ya llevaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que acrecentó el rencor y la envidia de este protector de Almudafar y en venganza indispuso al Cid ante el rey. Entonces, habló cosas no verdaderas sobre el Cid y el rey lamentablemente creyó, ¿no? Lamentablemente creyó todas las mentiras y por supuesto lo destierran, ¿no? Destierran al Cid. Bueno, tienen que leer toda esta parte, hay más detalles para que puedan resolver sus trabajos. A ver, veamos. Después se da la boda de la hija del Cid, ¿no? Entonces cuando el Cid ya supera y todo, llega a ser temido por los moros, ¿no? Y venerado por sus vasallos, el Cid es un triunfador, ¿no? Y marcha hacia Valencia. ¿Qué pasa? Cuando él lo votan, él empieza, se va con su ejército, ¿no? Con la gente leal a él y empieza a conquistar pueblos donde están los moros, ¿no? Están los árabes, pero todas las riquezas y todo el espacio se lo sigue dando a su señor. Entonces, de esa forma, el Cid campeador recibe el perdón, ¿no? Después de tantos años, les permiten regresar, ¿no? Y le dan un prestigio, ¿no? Pero igual él no confiaba en los hijos de su mayor enemigo, ¿no? Y ahí, por supuesto, se casan sus hijas. Y la frente de Ocorpes, vamos a ver. Establecido en Valencia con toda su familia, el Cid recibía constantemente regalos de los árabes, ya sometidos por su fuerza. En una ocasión recibió un león que por un descuido escapó de su jaula y asustó a los vasallos, ¿no? O sea, a los que lo servían, por supuesto. Principalmente a los infantes que así dieron a conocer su cobardía. ¿Quiénes son los infantes? Bueno, los que se casaron, ¿no? con sus hijas. La furia del Cid se convirtió en felicidad cuando supo que el rey Búcar de Marruecos se marchaba sobre Valencia para enfrentarlo. El campeador y sus hombres celebraron la victoria por adelantada mientras los infantes regían el combate. En este enfrentamiento el Cid obtuvo la espada de Tizona, la famosa espada de Tizona, importante, ¿no? Es también una representación básica para el tema del heroísmo. El héroe tiene que tener una herramienta o tiene que haber conquistado una herramienta para poder ser reconocido. Entonces, acá se da, ¿no? Una de las representaciones básicas de la literatura en el tema del heroísmo, ¿no? El campeador es en el colmo del triunfalismo, piensa conquistar Marruecos atravesando el océano. Los infantes de Carrión, después de recibir las espadas de sus suegros, siguen resentidos y en venganza ultrajan a sus esposas en redoble de Corpes cuando viajan a Carrión. Ahí se da la ofrenda de Corpes, ¿no? Entonces, al final sí, acaba un poco mal, se llega a confiarse mucho y enfrenta una derrota inminente, ¿no? Entonces, acá el héroe se deja vencer por las frases y por las palabras que le decían de creerse invencible, ¿no? Invencible. Entonces, esto también es importante con el tema del heroísmo, ¿no? La caída del héroe, ¿no? Entonces, por eso mismo, el Cid Campeador es muy importante para la literatura en futuro porque tiene estas cosas marcadas, desarrolladas. De verdad, que a mí no me gusta tanto, pero tiene
eso de importancia y es importante que usted lo sepa. Este ultraje, ¿qué significó? Para el Cid, la segunda pérdida de su honor, ¿no? Por segunda vez perdió su honor. Entonces reclamó airadamente al rey, quien convocó a una asamblea. Martín Antolinis, Pedro Bermúdez y Muñoz Gutiérrez retaron a los infantes de Carrión y al tío de estos, Azur González. Y bueno, al final la enfrenta. El Cid muere muy anciano, después de recuperar el honor de sus hijas, por supuesto, y que los reyes de España descienden del Cid, ¿no? Y te dice que los reyes de España descienden del Cid. Y otra vez, ¿no? El tema de explicar el origen de una familia, el origen de un pueblo, importante, y dándole el tema de heroísmo. Entonces los reyes de España descienden del Cid y tienen ese rasgo heroico, ¿no? Que tenía Ruy Vivar. Bueno, son cosas, ¿no? La literatura siempre se ha prestado para eso y mucho más en la literatura medieval, ¿no? Bueno, esta parte, verificando el aprendizaje, ya sabes que tienes que tenerlo en tu cuaderno. Y vamos a obtener 4 preguntitas o 4 cosas. ¿Ya? Primero, ¿quién es Menéndez Piral? Vas a averiguar, está en la diapositiva, léelo con calma. 2, nombre de la espada del Cid, ya lo hemos mencionado. 3, tema central en Cid, también lo hemos mencionado. Y 4, ¿qué hechos demuestran la cobardía de los infantes? ¿Qué hechos, no? En las antepenúltimas diapositivas, ahí están, antes de estas, los hechos, ¿no? El que rehuir a la pelea, después maltratar a las mujeres, por supuesto es un hecho cobarde, ¿no? Y bueno, esta parte que vamos a inaugurar para la literatura durante todo el año, que se llama Todos contra el Coronavirus, es un proyecto escolar que va a ser reunido, todas las fechas se van a mandar a hacer cositas, y en este caso vas a realizar un microrelato. Un microrelato es algo pequeñito, cortito, ¿no? En una hoja sobre la realidad actual, donde aparezca un personaje tipo el Cid, o sea, tipo un héroe, ¿no? Vas a mencionar, vas a tener un personaje en una historia basado en el tema del coronavirus, donde bueno, un hombre con valores, con principios, y que va a enfrentarse a esa enfermedad. Pueden ser como mínimo 50 palabras y como máximo 200. ¿Qué vas a hacer? Vas a compartirlo mediante una foto el día que entregues tu trabajo de Word, lo vas a pasar por ahí. Y además quiero que lo expongas en tu casa para que otros lo lean, o si no lo subes a redes sociales que tengas y ya está. Bueno, quédense en casa, sigan luchando, pero sigan luchando por su familia, tengan este espíritu del Cid, combatiente, que busca el honor, pero que sobre todo buscaba estar con su familia, tener a su familia contenta y cuidada, ¿no? Por eso en la afrenta de Corpes le choca mucho y al final llega a tener el reconocimiento del rey y al final muere anciano, ¿no? Lo que más o menos todos quieren, vivir un poco más. Y por eso tienen que cuidarse ustedes para que puedan ver lo que pasa con el mundo y las cosas progresivas que van a pasar y que van a llevar a un buen momento, ¿no? Yo creo que esta época del COVID va a ser como el medievalismo, va a pasar, este tipo oscuro va a pasar y vamos a tener otra vez la posibilidad de encontrarnos, de compartir ideas. Bueno, hasta la próxima clase, cuídense.